crees que Dios tenga algo que transmitirnos, que decirnos a través de esos capítulos en la palabra de Dios que parecen no tener no sentido, sino no ser lo más apropiado para escuchar a Dios hablarnos a través de ellos? Por ejemplo, Esdras capítulo 2. Esdras capítulo 2 es un capítulo que recoge la lista de todos aquellos que regresaron de Babilonia bajo Zorobabel. Cuando yo estaba leyendo en estos días el libro de Esdras, me preguntaba, ¿qué mensaje puede Dios darme a través de esto? Y entonces dediqué tiempo a reflexionar delante del Señor con mi Biblia abierta. Y empecé a plantearme preguntas, como por ejemplo esta que te voy a decir. ¿Qué movió a Esdras a registrar los nombres de todos aquellos que en ese momento regresaron del cautiverio? Y llegué a una respuesta lógica. La primera respuesta a esta pregunta: cualquier pueblo, cualquier nación que hubiese pasado, sufrido y hubiese sido azotado y disciplinado como lo fue el pueblo de Israel con el exilio babilónico, posiblemente no hubiese quedado rastro de aquella nación. Por mucho menos que esto, han desaparecido pueblos, han desaparecido naciones enteras. Se estilaba en la antigüedad que cuando un imperio conquistaba una tierra, los absorbía. Los absorbía y al punto de que lograban con el paso del tiempo que estas personas conquistadas perdieran su identidad y se olvidaran de sus raíces. Habían pasado 70 años, habían sucedido muchas cosas durante todo ese tiempo, y Esdras quería demostrar con esta lista la continuidad del pueblo de Dios, para que las generaciones futuras pudieran comprobar y entender que la existencia de Israel se le debe a Dios. Su existencia como nación y como pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era gracias al Señor. Era demostrar que aquellos que vinieron no fueron unos extraños, un grupo de gente que pudo haber sido cualquiera. No, un remanente del pueblo de Dios. Un remanente que después de haber sido azotado y disciplinado duramente por su maldad, estaba saliendo de esa temporada de dolor, de privaciones, de estar en un lugar distante y lejos de sus raíces. Y cómo regresaron a la tierra que Dios le prometió, y cómo se conservó un remanente. Esto no fue producto de la casualidad, del destino. Detrás de la conservación de Israel estaba el Dios de Israel. Y la lista tenía como fin enseñarles a los niños y a la gente del futuro: Dios nos ha mantenido en pie a pesar de todo. El regreso de este remanente después de 70 años era cumplimiento de la profecía. Dios había hablado
y había anunciado que Israel iba a sufrir el exilio por su maldad continuada, pero que allí, después de cumplido ese tiempo establecido por Dios, iban a regresar, Dios los iba a devolver. Y cuando sucedió, se estaba cumpliendo la profecía. Por tanto, la lista también estaba demostrando el cumplimiento profético, el cumplimiento de lo que Dios había anunciado. Era demostrar que la existencia de Israel se le debía a Dios, era dejar claro que la palabra de Dios se cumple. Y lo otro que parece como no notarse, pero que está allí y lo podemos deducir de esa lista. Ese grupo que regresó fue muy cuidadoso en hacer las cosas bien, al punto de que el que no pudo demostrar que era sacerdote, que pertenecía a la familia sacerdotal, no podía oficiar en el templo que más tarde se iba a construir. Cuando se reedificara el templo y empezaron con levantar el altar y se organizó todo lo que allí se hace, los que regresaron, si no pudieron demostrar que eran realmente de la familia sacerdotal, lo que Dios había dicho, que eran los que iban a oficiar los asuntos santos en el templo y en la casa de Dios, no podían hacerlo. Y fueron muy cuidadosos, este grupo de gente fue muy cuidadoso en hacer las cosas bien. Esto demuestra que había un espíritu de obediencia encomiable. Por tanto, por un lado vemos la fidelidad de Dios haciendo cumplir su palabra, conservando la existencia de Israel, y vemos a un pueblo que está regresando, queriendo hacer las cosas bien y obedecer a Dios, no como a ellos se les ocurrió, sino como estaba establecido. Y el ejemplo de esto es eso. El que no pudo demostrar su ascendencia sacerdotal no podía oficiar en los asuntos sagrados. Por tanto, la lista de Esdras, el capítulo 2, realza dos grandes verdades. Y es, por un lado, la fidelidad de Dios. Y por otro lado, la obediencia de ese remanente en este punto de la historia. Si seguimos leyendo la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la fidelidad de Dios no cambió. Él sigue siendo fiel. Lo fue en el pasado, lo fue en esta época de la que te estoy haciendo mención. Y hasta hoy Dios es fiel y seguirá siendo fiel porque Él es Dios. Él no cambia. Lo que pasa es que la obediencia del ser humano no es siempre obediencia. Generalmente es rebelión, es pecado, es testarudez. Pero en este punto de la historia que te estoy hablando, el pueblo exhibió un grado de obediencia que es digno de notar, pero no se mantuvo siempre así. Sigues leyendo la historia, Israel volvió a pecar. Israel falló una vez más. Israel una y otra vez volvió a caer en faltas delante del Señor. Incluso en esta misma época de la que te estoy hablando. Después de haber regresado y haber mostrado ese deseo de hacer las cosas bien y ese ánimo de reconstruir, ese ánimo de retornar para restaurar la adoración a Dios en la ciudad
de Dios en Jerusalén, levantar el templo, que era el centro religioso del pueblo. Cuando vinieron las pruebas, los obstáculos, desistieron. Y Dios tuvo que levantar profetas como Ageo para decirle, y esto ocurrió en esta época, para decirle, ustedes que dicen que no es tiempo de reconstruir, de dedicarse a la obra de Dios, pues yo le digo que sí que es tiempo. Fíjense, ustedes siembran y no cosechan, trabajan y no ven el fruto, porque han abandonado la obra del Señor. Y vemos ahí, en el trato de Ageo con esta generación, cómo tuvo Dios que hablarle para que retomaran la reconstrucción del templo. Dando a entender con esto que la relación con Dios tuvo un pico, tuvo un momento, vamos a decir, digno de mencionar, digno de imitar. Pero apareció el pecado. Volvió la desobediencia. Volvió el hombre a fallarle al Señor. Y la relación que Dios quiere con el hombre, pues no se logró. No hasta ese momento. No hasta ese momento. Esta lista demuestra, entre otras cosas, la necesidad que venga alguien a que haga realidad una relación con Dios duradera, buena y agradable. Que aunque tuvieron un momento feliz con Dios, donde Dios quizás se agradó de esa obediencia, pues de nuevo caían en el pecado y desobedecían al Señor, a pesar de que Él, el Señor, era fiel. El propósito de Dios es restaurar con el hombre una relación especial, donde el ser humano le obedezca por amor y esto perdure y que esto sea duradero. De hecho, para la eternidad. Se precisaba de alguien, y ese alguien es Cristo, que vendría más tarde, primero, a morir por las faltas nuestras, porque nosotros, como Israel en su tiempo, cae en pecado y vuelve a caer en pecado y le falla al Señor una y otra vez. O sea, Él tuvo que venir a pagar el precio de esa rebelión, porque era algo que nos marcaba como seres humanos. Porque el pecado está en nuestro quehacer diario, en nuestra historia. Y alguien tiene que pagar por eso. Y para eso vino el Mesías prometido. A morir, a pagar el precio de esa maldad que cometemos todos. Israel, tú y yo, todos. Ahora, una vez que Él pagó el precio y resucitó al tercer día, se consumó la obra de la redención. Le otorga a los creyentes, a los que se arrepienten y creen en su obra redentora, le otorga el Espíritu Santo y son cambiados por dentro. Y los capacita para vivir esa relación que Dios siempre ha querido tener con nosotros. Lo que el pecado de alguna forma cortó. Cristo vino a triunfar donde Israel falló. Cristo vino a vencer donde el hombre, en un sentido general, fracasó. Porque Él es el justo. Él es el ejemplo de obediencia. Y Él cargó sobre sí mismo el castigo de nuestra paz. De esa paz para con Dios.
Por tanto, cuando yo leía esta lista y me preguntaba qué sentido tiene esta lista de nombres, bueno, esta lista de nombres hablaba alto y habla alto hoy de la fidelidad de Dios e incluso habla de la obediencia imperfecta del hombre, que no es tal obediencia, es más bien pecado. Porque Israel, aunque tuvo sus momentos de gloria para con el Señor y de obediencia, volvía a caer y volvía a fallar, reflejando una realidad de la cual somos parte todos nosotros. Estamos marcados por el pecado y el hombre es esclavo del pecado. Su fidelidad no cambia, pero nosotros somos vendidos al pecado, somos esclavos del pecado. Algo se tenía que hacer. Alguien tenía que venir y ese es Cristo. Vino, murió, pagó el precio de nuestra desobediencia y ahora los que ponen la fe en Él viene a morar en su interior y a cambiarle. Ahora los creyentes tienen un corazón nuevo, una naturaleza espiritual, afín con Dios, y Dios pone en el interior del creyente su ley. Y Él nos capacita de esta forma para vivir con Él la relación que Él siempre ha querido. La pregunta es, si todavía no disfrutas con Dios esa relación, Él es fiel, tienes que venir a Cristo para que te cambie. Tienes que venir a Él en fe y en arrepentimiento para que te transforme internamente, te otorgue su presencia, el Espíritu Santo, de la única forma que puedes vivir con Dios una relación como Dios quiere, de obediencia por amor, una relación de amistad profunda, donde Dios te va a bendecir y donde tú le vas a amar. Y ya obedecerle no va a ser una carga, va a ser un placer. Tienes que venir a Cristo. Solamente Cristo lo hace posible. Y cuando tú le abres el corazón a Él, Él te transforma, te perdona, cancela tu deuda, quita tu culpa, te otorga el Espíritu Santo, viene a morar en tu corazón. Y es entonces que puedes vivir ese tipo de relación. Ese tipo de relación que se perdió en el huerto del Edén por causa del pecado. Y es ese tipo de relación que viviremos los redimidos para siempre con el Señor en la eternidad.